Continuamos con el ejercicio 4 del curso de Química Orgánica, en el que nos manda señalar con deltas los átomos, la polaridad de los átomos unidos por diferentes enlaces en estas moléculas que nos muestra aquí. Por ejemplo, en la primera molécula, el bromo, un átomo fuertemente electronegativo, va a presentar una densidad de carga negativa y por tanto la vamos a asignar a un delta menos. Va a presentar una polaridad negativa. Significa que esta línea que representa dos electrones del enlace covalente carbono-bromo, esos electrones están más cercanos del bromo que del carbono y por tanto el bromo se polariza negativamente dejando una polaridad positiva sobre el carbono. Y aparece un momento dipolar dirigido del átomo positivo al negativo. Los demás enlaces tienen una polaridad pequeña. Son enlaces poco polarizados porque los hidrógenos son grupos pequeños que, bueno, sí probablemente adquiere una densidad de carga positiva al hidrógeno, y este carbono, especialmente por ser un carbono sp2 con hibridación sp2, presenta una polaridad negativa, pero es mucho menor que la del enlace bromo-carbono, y aquí nos pide que identifiquemos los enlaces más polares, por tanto ese sería el más polar de esa molécula. Después aquí tenemos lo mismo, cloro fuertemente electronegativo se polariza negativamente, dejando polaridad positiva sobre el carbono, y aparece de nuevo este momento dipolar carbono-cloro. Por este lado nos pasa lo mismo, delta menos en el cloro por su gran electronegatividad, delta más en el carbono, y de nuevo otro momento dipolar dirigido del positivo al negativo. Como podemos ver, ambos momentos dipolares se van a cancelar y por tanto no inducen polaridad en la molécula. Sin embargo, los enlaces carbono-metilo sí presentarán algo de polaridad. En cuanto al enlace carbono-metilo, es probable que el carbono sp2 tenga más polaridad negativa que el metilo. Eso que tiene el cloro robando carga, aquí no es nada seguro por culpa del cloro, pero bueno, en moléculas que no tengan esta característica, que no tengan los halógenos, que son muy habituales, los alquenos, como por ejemplo este alqueno, pues aquí sí que aparece una polaridad en el enlace carbono-cloro, de manera que el carbono sp2 se polariza negativamente, mientras que el sp3 menos electronegativo se polariza positivamente. Y de nuevo el momento dipolar, igual que hice en el vídeo anterior, lo estoy poniendo mal, tiene que ir así dirigido. Estos alquenos, los alquenos y alquinos, presentan polaridad debido a la mayor electronegatividad de los carbonos sp2 y sp frente a los sp3. Y la última molécula, que quizás sea la más interesante en este aspecto de la polaridad, es este fenol, en el que tenemos un átomo muy electronegativo, que es el átomo de oxígeno. Tenemos un oxígeno fuertemente electronegativo, y el oxígeno va a robar carga tanto al carbono del benceno como al hidrógeno, apareciendo un delta más sobre el átomo de hidrógeno, un delta menos sobre el átomo de oxígeno y una polaridad también positiva sobre el átomo de carbono del benceno. Especialmente polar sería este enlace oxígeno-hidrógeno, y bueno, también el carbono-oxígeno también presenta polaridad. Por tanto, los enlaces polares de esta molécula son los que parten del átomo de oxígeno debido a su fuerte electronegatividad. Como indicaba en el ejercicio 3 que tenemos en el vídeo anterior, pues la polaridad es muy importante en las moléculas orgánicas porque condiciona sus propiedades físicas. Por ejemplo, la molécula de etanol es una molécula polar porque tiene un oxígeno igual que el fenol, con polaridad negativa, que se polariza negativamente, robando carga al hidrógeno, que va a tener una enorme polaridad positiva, y también al carbono, que también soportará polaridad positiva. Este enlace oxígeno-hidrógeno, muy polarizado, es especialmente particular porque permite la interacción del hidrógeno con una segunda molécula de metanol. De manera que esta interacción hace que las moléculas se atraigan fuertemente, que tengan unas fuerzas intermoleculares muy fuertes, y eso eleva muchísimo los puntos de ebullición con respecto a una molécula que no tenga este tipo de interacción. Esta interacción, como sabes, se llama puente de hidrógeno. Es un puente de hidrógeno. Las moléculas que presentan puentes de hidrógeno pues tienen puntos de fusión y ebullición elevados,
aunque esta molécula es pequeña en tamaño, es una molécula pequeña, pues su punto de ebullición anda sobre los 68 grados. Otras moléculas orgánicas, sin embargo, presentan puntos de ebullición menores porque no presentan interacciones tan fuertes. Por ejemplo, aquí dibujo la molécula de propanona, que no presenta esos enlaces hidrógeno-oxígeno que le permitirían formar puentes de hidrógeno, pero sí tiene polaridad. El carbono se polariza positivamente y el oxígeno negativamente. El oxígeno más electronegativo roba carga del carbono. Esto hace que esta molécula pueda interaccionar con una segunda molécula de propanona a través del átomo de carbono. El átomo de carbono polarizado positivamente puede interaccionar con el oxígeno de una segunda molécula que tiene polaridad negativa. Y de esta manera se obtiene una interacción menos intensa que la de puente de hidrógeno, pero que también es importante y se conoce como la dipolo-dipolo. La dipolo-dipolo hace que la molécula de propanona pues tenga unos puntos de fusión y ebullición más elevados de lo esperado debido a esa interacción. Hay moléculas, sin embargo, que no presentan interacciones de este tipo porque no tienen polaridad. Por ejemplo, la molécula de butano es esencialmente apolar. Los enlaces carbono-carbono son completamente apolares y los carbono-hidrógeno tienen muy baja polaridad. Por tanto, esta molécula no sería capaz en principio de interaccionar con una molécula de propano vecina, porque no hay ningún tipo de polaridad en ellas. Sin embargo, sí se observa que hay una interacción entre ambas moléculas, porque bajando la temperatura lo suficiente, por ejemplo a 0 grados, a menos 0,5 grados, me parece que estas moléculas licúan y bajando más la temperatura llegan a solidificar. Por tanto, hay algún tipo de interacción. Este tipo de interacción entre moléculas completamente apolares la llamamos las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Son fuerzas de London que tienen lugar entre moléculas orgánicas apolares. Así que, bueno, tenemos las moléculas apolares tienen London, las moléculas que presentan polaridad tienen la interacción dipolo-dipolo y las moléculas que tienen enlaces oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno, que son enlaces fuertemente polarizados, dan lugar a una interacción muy fuerte conocida como puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. El fenol interaccionan unas moléculas de fenol con otras precisamente mediante puentes de hidrógeno porque tiene este enlace oxígeno-hidrógeno fuertemente polarizado, igual que el metanol, el etanol, bueno, alcoholes, ácidos carboxílicos, aminas presentan esa interacción. Bien, pues vamos a dejar aquí nuestro ejercicio 4, que no tenía gran cosa y me estoy enrollando, y vamos a pasar a otro ejercicio típico de los temas de introducción a la química orgánica, en el que vamos a asignar a una molécula relativamente compleja, vamos a asignar la hibridación, polaridades, hibridación de los átomos, bueno, buscar enlaces poco polarizados, enlaces entre átomos con diferente hibridación, es decir, una serie de cuestiones que nos preguntan, y lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, para el vídeo 5.